Bueno, muy buenas tardes. En la tarde de hoy vamos a desarrollar el complemento de la clase de diseño de investigación social, específicamente lo que tiene que ver con el bloque número 2, el marco teórico. El objetivo se trata de aplicar cada uno de los elementos del diseño de investigación para elaborar un proyecto de interés social utilizando los elementos de la redacción científica. Eh, el contenido es el resto del contenido del capítulo 2, desde lo que es marco teórico como tal, el conceptual, la parte de antecedentes, el marco legal y los alcances de investigación. También teníamos pensado dividirnos en otra actividad, en otra clase, que es la parte de las hipótesis, relación del problema con las hipótesis, marco teórico operacional, definiciones conceptuales, definiciones operacionales y operación de variables. Como ustedes ya se dieron cuenta, esta presentación ya la tienen ustedes disponible en el EBEA y a través del grupo de WhatsApp. Ahora, podemos decir que el marco teórico es una etapa donde buscamos información de cualquier fuente científica que nos permita profundizar en el problema, mejor dicho, profundizar en lo que se sabe del problema o del tema de investigación. Esta información, por supuesto, es documental y nos permite también darle forma al diseño metodológico de la investigación. Es decir, que de acuerdo a cómo nosotros planteemos el marco teórico, también va a haber alguna consecuencia en la manera como nosotros terminamos diseñando la parte metodológica. Ahora, ¿qué es el marco teórico? La estrategia que he determinado es enfocarme sobre algunas partes de la presentación y más específicamente de todo, específicamente lo que me gustaría que quedara más claro. Entonces, como trabajo, el marco teórico es un proceso, pero también es un producto. Por lo regular, el marco teórico constituye el capítulo 2 de una investigación, pero también es un proceso porque se está en revisión desde el principio hasta el final del trabajo. Hasta que un investigador no conozca a profundidad lo que tiene que ver con los conceptos y la relación de conceptos que existen para poder desarrollar una investigación, siempre va a haber dudas sobre qué debe tener el marco teórico y qué no debe tener. La delimitación del marco teórico, entonces, tiene que ver con el título. A partir del título y a partir del problema, establecemos el marco teórico. Ya, entonces, cuando ese problema ya está determinado, entonces el marco teórico termina siendo una complicación o una compilación de información que permite al investigador o a los investigadores comprender de qué se trata el problema. Esto implica entonces exponer en un cuerpo, por lo regular es el 2, capítulo 2, teorías, conceptualizaciones y conocimiento que se tiene sobre el problema. De esta manera nos ayuda a triangular los resultados de la investigación. ¿Qué significa entonces triangular? Significa entonces que a partir, como pueden ver, el tercero es el marco teórico y configura parte de la discusión. Se habla de triangulación, pero realmente podemos decir que tiene 4 elementos. Cuando yo tengo los resultados de la investigación, luego yo comparo esos resultados con los antecedentes, que ya vamos a hablar de qué se trata, y también con el marco teórico del tema. Y por último, debe haber un aporte del investigador, es lo que piensa el investigador que está pasando en el contexto. Ahora, ¿qué funciones tiene el marco teórico? Bueno, aquí lo tenemos, pero necesitamos, digamos, especificar, dejar claro, que es una recolección de datos científicos para comprender el problema que estoy estudiando. Allí tienen aproximadamente 7 características que tienen. Yo quiero hacer énfasis en algunos. Por ejemplo, qué tipos de estudios se han efectuado sobre la investigación, con qué tipo de participantes, con qué casos, con qué muestras. Recuerden que estamos hablando de investigación cuantitativa. Cómo se han recolectado los datos, se ha sido a través de una encuesta, se ha sido a través de lista de cotejo, que digamos son las 2 fuentes más importantes que hay investigación cuantitativa, donde se ha estudiado
y qué diseños, si han sido diseños cuantitativos de carácter descriptivo, si han sido de carácter analítico. Aquí tienen algunas otras, ¿ya? Pero quería específicamente trabajar con esta parte. Y el número 7, que es el otro que me gustaría resaltar, es proveer un marco de referencia para interpretar los resultados del estudio. ¿Ya? Como les decía, esto se llama triangulación y es lo que vimos en la lámina donde aparece el triángulo. También le aclara al investigador de qué estamos hablando. Si nosotros tomamos un tema, como por ejemplo agua segura, tenemos que tener claro de cómo se conceptualiza eso, cómo se trabaja, qué componentes tiene y qué características tiene el problema. ¿Qué etapas se desarrollan para trabajar o para configurar un marco teórico? Primero se hace una revisión de la literatura, que ya hemos visto, de hecho, a través de otras materias. Luego se va construyendo progresivamente este marco teórico que termina consolidando una teoría. Esta revisión bibliográfica, por lo regular, se trata de buscar referencias por lo regular actualizadas de los últimos 5 años, excepto en aquellos casos en que no es posible disponer de información reciente. Les coloco un ejemplo. Si yo tengo en este momento la Constitución Nacional del Ecuador fue creada en el 2008. Yo no puedo modificar esa fecha. Tal vez un filósofo griego del cual se ha escrito hace mucho tiempo y lo quiero tomar para discutir, para hacer la discusión de mi trabajo, o modelos o teorías de enfermería, por ejemplo, o normas técnicas, como puede ocurrir con los procedimientos que quedan explicados en las guías normativas del Ministerio de Salud Pública, por ejemplo. Se debe comenzar esta revisión, si es posible, consultando a expertos o especialistas. Allí es donde el estudiante accede básicamente a los investigadores o docentes o también personas que tienen amplia práctica con el tema de estudio. Y esto lo hacemos, digamos, definitivamente a través de tutorías. También es importante hacerlo a través de palabras claves o descriptores. Estos descriptores en salud están, de hecho, consolidados y definidos por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, si los términos son vagos y generales, entonces tendremos una consulta de muchas cosas, haremos un marco teórico que no es pertinente y que tal vez tenga muchos contenidos, pero que no tiene finalmente información concreta. No se trata del volumen, se trata de la calidad de la información. Luego que nosotros elegimos unas bases de datos, ya hemos conocido, como por ejemplo Biblioteca Virtual de Salud, etcétera, o el caso de Google Académico, el caso de PubMed, por ejemplo. Entonces podemos hacer búsquedas avanzadas utilizando los operadores del sistema booleano, donde por lo regular se usan 3. En inglés sería el AND, el OR y el NOT. De hecho, a propósito del proyecto de investigación formativa, les voy a compartir un video que hoy mismo vamos a grabar con los compañeros docentes para, digamos, abordar esto de los booleanos. Los booleanos son palabras que se utilizan para enlazar búsquedas específicas. Se termina la referencia, luego se selecciona aquella teoría que se considera sustancial para el trabajo a través de lo que son artículos de revistas científicas, leyes, como ya explicábamos. De acuerdo a Sampieri, a Hernández Sampieri, esto también tiene que ver con un paradigma. Sí, hemos hablado del paradigma cuantitativo, que tiene su diseño, que debe tener un tamaño de muestra, unas características de participantes para que el trabajo sea válido, unas formas de análisis, que es como lo estamos explicando, para poder arrojar resultados y la discusión del mismo, que es esa triangulación de la que hablamos. Si las referencias son contundentes y alinean con lo que estamos haciendo, muy bien. Pero si no hicimos una búsqueda, puede que el marco teórico no nos haya ayudado en el sentido que lo que tenemos no es atinente a lo que queremos terminar discutiendo o concluyendo. ¿De qué se trata entonces
la búsqueda, el marco teórico. Por supuesto, estos datos o información que estoy buscando tiene que vincularse con alguna parte de mi investigación, con alguna parte de la temática. Cómo se trata la información y cuál es la perspectiva u óptica que tiene el abordaje, si viene desde la rama sociológica, de la rama legal, de la rama comunicacional, etc. Tendríamos que ver qué utilidad tiene lo que estamos leyendo. Repito, un marco teórico no tiene un número específico de páginas porque eso difiere en función de el tema de investigación. Aquí les dejo entonces también algunas otras herramientas que debo tener en cuenta para cuando estoy haciendo el marco teórico. Aquí vienen otras también que también tienen en la presentación y no tengo interés en. Ya, luego que decidimos qué material hemos seleccionado, entonces este material debe entonces tener una profundidad. No se trata solamente de conceptualizar, ¿ya? No es un glosario, no es una lista de conceptos, simulación. No, tiene que ver con un cuerpo llamado a sí mismo marco teórico de interrelaciones entre variables, entre conceptos, que configuran, como les dije, un proceso, pero a la vez también un producto, que es ese capítulo específico. Entonces hacemos una narración ya ordenada de los temas que permita entender cada una de las, digamos, de los elementos que compone la investigación en términos del título. Ya, por lo tanto, se puede utilizar un mapeo como un mapa mental, como un organizador gráfico para ir mirando qué estoy incluyendo en ese marco. Puedo utilizar el mapeo a través de las técnicas de organizadores gráficos, como ya lo hemos dicho. ¿Cuántas referencias? Bueno, esto que aparece en esta lámina es un referente, pero dependiendo también de la profundidad de la temática, puede haber mucha información o puede haber poca. Como ustedes tienen la presentación, no voy a plantear nada al respecto hasta acá. Igual, entonces, seguimos diciendo que estos son referentes más no son una camisa de fuerza. No necesariamente tenemos que alcanzar este volumen mientras que el marco teórico esté constituido de una manera sólida. Ahora, cambiando ahora a la siguiente temática que tiene que ver con los antecedentes de investigación. Algunas veces nos confundimos, especialmente los investigadores nobles, creyendo que los antecedentes tienen que ver con la historia del problema. Que, por ejemplo, si estuviera hablando de hipertensión arterial, ¿cuándo se descubrió la hipertensión arterial? ¿Quién la descubrió? No, no, no. Nada más cercano, nada más lejano a la realidad. Los antecedentes lo tenemos en el cuadro rojo para irlo diferenciando. Son estudios del mismo corte, es decir, en el caso de ser una investigación cuantitativa, tienen que tratar de la misma temática o de algún elemento de la temática que define una población, una muestra, un muestreo, una metodología, unos resultados y unas conclusiones, que son con los que yo voy a comparar mis estudios. Por ejemplo, yo puedo hacer un estudio sobre lactancia materna en Cañar, pero puedo también comparar con estudios de fuera del país o incluso del país. Pero estos estudios de comparación tienen que tener un corte metodológico similar. Y en lo cualitativo igual. Entonces ya no hablamos, como en cuantitativo, hablamos de informantes clave, de metodología, de técnica de recolección, sistematización de datos y categorías. Sobre esta lámina, solamente les insisto, los antecedentes me sirven para comparar los resultados de mi investigación con algunas preliminares. Se recomienda que sean de los últimos 5 años. Entonces, finalmente, con respecto a los antecedentes, nos va a permitir elaborar o marcar la diferencia o las semejanzas o las complementariedades. De hecho, también se usan los antecedentes para diseñar el instrumento de investigación porque me orienta cuáles son las variables que se han venido estudiando sobre la temática. Entonces, con eso aprovecho los estudios preliminares y teorías existentes sobre el problema.
Este sería, por ejemplo, un esquema de antecedentes donde yo podría, de manera sistemática, colocar el título del trabajo, qué autor, año, lugar en que se realizó, cuál es la unidad de análisis, cuál fue el instrumento con el que se midió la información y cuál fue la conclusión del mismo. Esto se hace más que todo para ayudar a los tesistas noveles a sistematizar, digamos, a organizar la idea. Luego pasamos a lo que es el marco legal. Ya, aquí hay tal vez alguna dificultad de lectura, pero el marco legal tiene que ver básicamente cuál es, digamos, el soporte específico que tiene el país en términos normativos, como la Constitución Nacional, leyes especiales y otro tipo de situaciones que que modifican o que le dan forma al tratamiento del problema en un determinado contexto. Por ejemplo, el marco legal general tiene que ver en el Ecuador con el artículo 32, por ejemplo. Y así el MAIS y otros instrumentos de planificación como los desemplaves, por ejemplo. Se constituye por todos los documentos como normas, constituciones, reglamentos, decretos y resoluciones que caracterizan la forma de abordaje del problema en un contexto del Estado o nacional. ¿Ya? Entonces, lo que quiere decir entonces que yo requiero que mi investigación en el contexto ecuatoriano será diferente a otro contexto como el argentino, porque las bases legales son diferentes. Y ya para cerrar este aspecto, simplemente cuál es la forma legal que toma la problemática específica. Luego hablamos del alcance de la investigación. Entonces vemos que el alcance de la investigación tiene que ver hasta dónde puede una investigación arrojar resultados. Y esto está debidamente discriminado en orden de complejidad. Los primeros son los estudios exploratorios, ya lo vamos a explicar. Luego siguen en orden de jerarquía los descriptivos, los correlacionales y los explicativos. ¿Cuándo hablamos de un estudio exploratorio? Cuando existe poca información sobre la temática. Este es el caso, por ejemplo, de cuando en 1981 empezaron los estudios sobre SIDA, por ejemplo. Y el caso más reciente son los estudios de prevalencia como el COVID-19, donde es muy poco lo que se sabe, es poco lo que se conoce sobre las situaciones o las variables que están relacionadas con el COVID-19. ¿Qué es lo que busca? Ya digamos, hablando de los primeros, los exploratorios, siempre ahorita estamos buscando información sobre lo poco que hay de investigación sobre el tema. Pero luego ya tenemos estudios descriptivos que ya lo que hacen es especificar las propiedades, a qué población ataca más, cuáles son las características del virus, cuáles son las características de la población susceptible, por ejemplo. Estos descriptivos son básicamente lo que nosotros llamamos estudios de corte transversal de campo, donde aplicamos alguna encuesta y solamente hacemos un retrato de esa realidad. Luego tenemos los estudios de alcance correlacional, donde ya estamos estableciendo a través de estadística inferencial cómo una variable incide sobre otra. Esta variable, de acuerdo a la correlación de Pearson, mientras más se aproxima a 1, quiere decir que la relación es proporcional, y cuando se acerca a -1, quiere decir que es inversamente proporcional. Proporcional significa que en la medida que una suma, la otra también. En la medida que suma la talla, o mejor dicho, si suma la talla, también suma el peso, o que suma la edad, suma la talla, por ejemplo. O este ejemplo que tenemos en pantalla. Los explicativos entonces tienen más carácter, en el caso de salud, tienen más carácter de establecimiento de causas-efectos. Y esto justamente es lo que determina que nosotros podamos decir que hay relación, por ejemplo, entre fumar y el cáncer de pulmón, porque hay estudios que establecen esa explicación plausible desde el punto de vista biológico o social. En resumen, tenemos diferentes niveles de investigación cuantitativa
y ese orden jerárquico se dio como lo estamos teniendo. Ahora tratemos el tema de las hipótesis, ¿ya? Las hipótesis tienen, en términos de nomenclatura, esto que aparece en rojo. Hay tres formas. La hipótesis, entonces, es una apuesta o es una presunción que tiene el investigador en función del marco teórico. El marco teórico y el problema le van indicando cuáles son las relaciones posibles. Y estas hipótesis, el investigador busca tres conclusiones básicamente, donde el grupo A o el tratamiento A o la condición A es diferente a la condición B. Por ejemplo, la talla de los niños de la costa es diferente desde el punto de vista estadístico a los de la sierra, por ejemplo. Eso tendría que ver con el signo de diferencia. Con respecto a la siguiente, el siguiente algoritmo, es cuando podemos decir que creemos entonces que los niños de la sierra tienen una estatura menor a los de la costa. Y en el caso de la tercera fórmula estaríamos hablando de que, a la inversa, los niños de la sierra tienen una estatura significativamente mayor a los de la costa. Aquí tienen algunas condiciones para que se pueda trabajar con una hipótesis en la cual no quiero ahondar, porque lo que quiero es que vean el ejemplo. Entonces, aquí está, fíjense, existe relación, esta relación puede ser diferencia, o que es mayor en un caso o menor en un caso, estadísticamente significativa en lo que tiene que ver una variable A, como por ejemplo la alimentación, con una variable B, como tiene que ver, por ejemplo, el peso. Cualquiera de las tres es válida. Estadísticamente se plantea de forma diferente, pero se cumplen estas tres condiciones en la hipótesis. Y en el caso de la hipótesis nula, no es precisamente la que el investigador quiere demostrar, pero es la que por lo regular intentamos debatir a través de la estadística. Es decir, no hay diferencia entre el peso o la talla de los niños de la costa con respecto a los niños de la sierra, por ejemplo. ¿Ya? La utilidad de la hipótesis, la más importante, es probar relaciones, diferencias entre grupos, entre tratamientos, por ejemplo. Y esta, por supuesto, hablamos entonces de investigación de carácter analítico, es decir, ya no es descriptiva, muestra algún tipo de correlación. Ya para ir cerrando la idea, podemos decir entonces que también en el libro de Sampieri se sugiere que usted trabaje sus variables a través de la operacionalización, donde usted declara, ¿verdad?, qué tipo de variable es, cómo la define, qué indicadores se utilizan. Por ejemplo, yo sé, por ejemplo, que la edad es una variable cuantitativa porque se expresa en números, que es de tipo continua, que no es discreta, cuya definición es la edad o el tiempo que transcurre del nacimiento hasta la fecha, que se mide a través de indicadores numéricos y que tal vez sea el ítem 1 de una encuesta y esa es la posición que tiene el instrumento de investigación. Entonces, la finalidad de la operacionalización es sistematizar todo esto que quiero medir durante mi investigación cuantitativa. Por ejemplo, la variable 1 es la instrucción y el concepto es la información teórica que poseen los profesionales. Aquí hay un ejemplo. Que pueden ver eh, más o menos de forma organizada, siempre se hace de manera matricial. ¿Ya? Bueno, como lo hemos venido sugiriendo, vamos a trabajar esta clase a través de las preguntas de reactivos y también con el uso de los textos que ustedes puedan a bien trabajar para complementar esta clase. En este momento voy a dar por cerrada la grabación. Muchas gracias.